parte importante. También afirma descaradamente que ahora tiene el 100% de apoyo católico y que en cuanto a la fe, tiene muchas cosas en común con este sistema. Pasemos a la entrevista. Is Islam the fastest growing religion in the world? I don't know the answer to that, but I can give my own theories. I think one is the tremendous discipline that they have in Islam, in the sense that there's a judgment if you do wrong, and there's the tremendous hope that people have if you are Islamic. Suppose you die on a battlefield fighting for Islam, the promises they give you for the first 1,000 years would make any young man say, well, I think that's what I'd like to have. They have so many things. And I think Islam is misunderstood, too, because Muhammad had a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we're closer to Islam than we really think we are. En este otro segmento de la entrevista, Graham define a los cristianos fundamentalistas como intolerantes, y esto porque obviamente ellos son los que le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual él es parte importante. También afirma descaradamente que ahora tiene el 100% de apoyo católico y que en cuanto a la fe, tiene muchas cosas en común con este sistema. Pasemos a la entrevista. In 1957, the New York Crusade really clarified in a way that the fact that there was a difference between evangelical and fundamentalist in that sense. And you said we'd had enough of the big stick, as it were, of fundamentalism, and we needed the big love of evangelicalism or evangelism. There is a division between those two words that people still don't altogether understand. Well, it's certainly true here in this country. There's a difference between the fundamentalist, who is a person who takes a stand on certain controversial issues and won't move from that stand, and there's an intolerance. And I felt that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend, and we have plans underway now for a couple events that'll probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common, and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. Este apóstata traiciona la sangre derramada de cientos de miles de cristianos que murieron en el pasado víctimas de la santa, entre comillas, demoníaca Inquisición, muchos de los cuales fueron torturados y quemados vivos por el simple razón de leer la Biblia. En esta porción de la entrevista, Desby Ross le cita a Graham sus propias palabras, donde él afirma que su hija es la más grande maestra de la Biblia de todos los llamados por Dios para predicar. Por causa de esto, Frost le pregunta que si entonces está de acuerdo en la ordenación de mujeres, en lo cual Graham no puede responder porque el catolicismo no ordena a mujeres y se molestaría los que le están promoviendo. En esta entrevista con Larry Jean en CNN, se le pregunta a Graham sobre los mormones y el Vaticano, respondiendo que tiene una gran amistad con todos ellos a pesar que los mormones son herejes al creer que Lucifer es hermano de Jesús. Y cuando habló del Papa, él dice que él estaba predicando en la Catedral Católica en Polonia en el momento que éste había sido ordenado Papa. También afirma que anteriormente a este evento había recibido un doctorado honorífico de parte de un cardenal en Polonia en una escuela católica. Pasemos a la entrevista. What do you think of what do you think of like Mormonism, Catholicism, other faiths within the Christian concept? Mm-hmm. Oh, I think I have wonderful fellowship with all of them. For You're example, comfortable with Salt Lake City? You're comfortable with the Vatican? oh, I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and
In fact, the day that he was inaugurated or made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow. You must have been shocked. Of course I was. There was shouting on the streets, the next day, Polish Pope, Polish Pope. And I knew it wasn't Wyszynski. I'd just been with him in Warsaw, where I'd received an honorary doctorate. And from the school there. And my next stop was in Krakow as the guest of Wojtyła. There were just two cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. He but not socially. He's a liberal socially. Yes. Wealthy nations. He wants to share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Desde que el sistema católico apoyó en sus campañas a Billy Graham, este ha sido el apóstata religioso de cada presidente en turno en la Casa Blanca, ya que la popularidad o imagen de alguno de ellos se ve afectada. Billy es llamado de inmediato para darle un levantón de imagen al presidente en turno. Este libro, que salió en el año del 2007, se titula El Príncipe de Guerra. Es acerca de Billy Graham, el cual lo vemos en la portada riéndose. Este libro narra cómo Billy Graham ha dado consejos de estrategias para ataques militares. Por ejemplo, el libro explica que cuando se inició la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein en Irak, y ya sabemos que fue para robarle el petróleo a esa nación, Bush padre invitó a Billy en enero de 1991 para orar y saliera bien el robo del petróleo. Billy dio un sermón afirmando lo siguiente: de la guerra del Golfo vendrá una nueva paz, y como mencionó nuestro presidente, un nuevo orden mundial. Hoy sabemos muy bien que no fue por la paz, sino por el petróleo de Irak, y también por el establecimiento del nuevo orden mundial del cual él forma parte. Cuando llegó a la presidencia Bill Clinton, al cual Bill también le sirvió como apóstata religioso, esta fotografía pertenece al momento en que Billy Graham fue a la Casa Blanca para apoyar espiritualmente a Clinton cuando cayó en adulterio con Mónica Lewinsky. Y Billy justifica a Clinton de su pecado diciendo que él no tenía la culpa, pues dijo que el presidente es un hombre muy apuesto y por ello las mujeres lo desean, en lugar de predicarle, de pedirle que se arrepintiera de su pecado. Billy Graham siempre ha afirmado: cuando llega un nuevo presidente a la Casa Blanca dice que es cristiano. Lo mismo decía de Clinton, aunque aquí lo vemos recibiendo la hostia de manos del Papa Juan Pablo II. Aún así que Clinton apoyó el aborto, como lo muestra este editorial, él fue el primer presidente que estableció contacto con el movimiento gay, como nos lo dice este editorial. El voto gay le ayudó mucho para llegar a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En la siguiente entrevista que le hizo Larry King a Billy Graham, este apóstata dice que le agradan los Clinton, a pesar de que Hillary Clinton acepta haber celebrado sesiones espiritistas en la Casa Blanca cuando Clinton era presidente. Like the Clintons. I like the Clintons very much. You're a big admirer of hers, right? Yes. On this program you have defended her. I think a great deal of Hillary. Mr. Clinton and I have known each other since he was 14 years old. And I've been to Arkansas several times with him, and he has presented me on occasions. He's made speeches about me. But he has other people that pray with him and talk with him about spiritual things.